¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Pues como ustedes saben, estamos teniendo una serie de estudios que se refieren a los dones y durante estas 2 semanas le hemos estado dedicando tiempo a la llenura del Espíritu Santo, tema que está íntimamente ligado con el asunto de los dones espirituales. Así es que no han sido temas fáciles y todavía vienen temas un poco más complejos que requieren de tu diligencia para poder entender cuál es el mensaje que nos quiere dar el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Así es que dispongámonos a estudiar esta segunda parte de la llenura del Espíritu Santo, y para lo cual te voy a pedir que inclines tu rostro y que me acompañes en oración, diciéndole así a nuestro Padre: Señor, hoy reconocemos que tú eres un Dios soberano, un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que tú nos creaste y nos hiciste y nos has dado tu Santo Espíritu, y también, Padre, que nos has llenado de Él para que podamos andar como es digno de la vocación que hemos abrazado. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos guías, tú eres el que nos conduces por esta vida mientras estemos en esta tierra. Enséñanos a seguir los pasos de tu Hijo Jesucristo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues como les decía, no es un tema sencillo. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque hay muchas enseñanzas que aparentemente tienen fundamento en la palabra de Dios, pero o una de dos: o están descontextualizadas o no están perfectamente comprendidas. Y es el propósito del liderazgo de la iglesia, cuando escogió estos temas, en que tú estés seguro de qué es lo que ha ocurrido contigo desde el momento en que creíste. Así es que, pues vamos a comenzar con diciendo lo siguiente. Nosotros sabemos que hay el sello del Espíritu Santo, que hay el bautismo del Espíritu Santo, que hay la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo esto, ¿cuándo ocurre? Bueno, ahí hay al parecer distintas doctrinas que nos pueden llevar por un lado que no es propiamente lo que dice la Escritura. Específicamente me refiero a esa doctrina de la subsecuencia que nos dice que todos somos bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos somos llenados del Espíritu Santo en el mismo momento. Y quiero decirte, y que quiero que tengas tú la convicción de que todo, absolutamente lo que ocurre con el Espíritu Santo, ocurre en el momento mismo en que tú crees, ¿sí? Pero tenemos que entender cómo lo dice la palabra de Dios. Porque el propósito, a final de cuentas, es que sí, que tú seas controlado por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Y esto lo digo porque a veces pensamos que por el solo hecho de ser creyentes, pues ya podemos andar como querramos, y sin embargo no dejamos que actúe el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por nuestros deseos carnales, como dice la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo un pasaje que pareciera, vete al Evangelio de Juan, capítulo 20, que pareciera que esta doctrina de la subsecuencia tiene su fundamento. Y vamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos 21 y 22. ¿Ya lo tienes? Quiero que por favor me sigas puntualmente, que no pierdas tu atención
de la palabra de Dios, que eso es lo que te va a decir la verdad. Capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice así la Escritura: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bueno, nosotros tenemos que si leemos así superficialmente y esto fuera del contexto de la Biblia, tenemos que decir una cosa: estas personas a las que les dijo Jesucristo que recibieran el Espíritu Santo, lo recibieron en ese momento, ¿cierto? Pues no. Y esas son las sorpresas que se van a llevar. Aquí Jesucristo les está diciendo dos cosas. La primera es que los va a enviar. ¿A dónde? ¿A dónde los envió? ¿Dice que los envió? ¿A dónde los envió? ¿En el contexto ahí dice dónde los envió? No. Y cuando dice recibid del Espíritu Santo, ¿en qué modo está? En imperativo. Es una orden que ellos tenían que esperar para recibir el Espíritu Santo. No les está diciendo que en ese momento están recibiendo el Espíritu Santo, como tampoco les está diciendo que en ese momento van a ir a un lugar. ¿Sí? Otra vez leemos con cuidado. Y nosotros usamos incluso los versículos que pareciera que sostienen la doctrina contraria, porque no queremos ocultar nada. Queremos que tú estés convencido en que has creído. Dice otra vez: y cuando les hubo dicho esto, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ya ocurrió esto? Todavía no. Segundo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Ya lo recibieron? Parecería que sí. No. Vamos al libro de los Hechos. Y vamos a Hechos 1. ¿Qué dice la palabra de Dios a partir del versículo 4? Quiero que leas conmigo, que estés siguiéndolo. Y estando juntos, Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén a sus discípulos. Les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuándo se los dijo? En Hechos 20. En Hechos 20 les hizo esa promesa: recibid, prepárense, estén listos para recibir el Espíritu Santo. Y estén listos porque en ese momento yo los voy a enviar. ¿Ambas cosas ocurrieron en Juan 20? No. Aquí es más, todavía no ocurren. Ve cómo lo dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Yo se las dije allá cuando estaba con ustedes, ¿se acuerdan? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, otra vez futuro, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de ¿qué? No muchos días. ¿Cuándo es eso? No muchos días. El Pentecostés, que lo vamos a ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vean lo que les está diciendo. Dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿qué ocurrió primero? ¿Recibieron el Espíritu Santo en Juan 20? ¿Y después iban a ser bautizados? ¿Y después iban a recibir entonces la promesa de recibir el Espíritu Santo? Porque eso es justamente lo que enseña la doctrina de la subsecuencia. Primero es una cosa, luego otra y luego otra, y tú no tienes todo. Pero ¿sabes una cosa? Yo estoy convencido que Dios, porque lo dice la Escritura, en el momento que creemos nos da todo. Nos sella, ¿sí? Nos bautiza, nos da el Espíritu Santo, viene a morar a nosotros,
nos llena con el Espíritu Santo, nos da la llenura del Espíritu Santo y nos da el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo? Cuando ocurra la promesa. ¿Cuál promesa? La que hizo Juan a sus discípulos. ¿En dónde? En Juan Hechos 20. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No entendía nada. Él estaba hablando de una cosa y se fueron por otro lado. ¿Por qué crees que no entendían? Porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Porque todavía no. Es impresionante lo que tú y yo podemos entender de la Escritura, de lo que dice Cristo, de lo que dice Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero hay que tenerlo prendido. ¿Sí? Hay que echarlo a andar. ¿Tú quieres entender la palabra de Dios? Tú eres creyente, tú tienes el Espíritu Santo y Él es tu maestro, dice la Escritura. Y no necesitamos ningún otro maestro. Es más, nosotros no te estamos enseñando. Nosotros por eso usamos la palabra textualmente para que ella sea la que te esté guiando, te esté enseñando y te diga todo lo que va a ocurrir. Oye, entonces ya nos vas a liberar y todo eso aquí. No entienden. Por eso les dice, versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso ahorita no les importa. Ni ahorita ni mañana. Hay personas que nos piden: oye Luis, es que tienen que decir cuándo viene. No, si ni Cristo sabe, nosotros no nos metemos a eso. Es especular. Y nosotros no especulamos, nos guiamos por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice: no os toca a vosotros saber, nosotros decimos: no nos toca a nosotros saber. Por eso seguimos con esto. ¿Qué si les toca saber? Dice Jesucristo. Pero, vean el contraste. No les toca saber esto, pero sí les toca saber. Pero recibiréis poder. Ya ver, Luis, como una cosa es el bautismo y otra cosa es el poder. No, lo está diciendo en el mismo contexto. La promesa que hizo Jesucristo ya viene ahora dentro de no muchos días y vas a ser bautizado con el Espíritu Santo y en ese momento también vas a recibir el poder del Espíritu Santo completo. Tú imagínate que Dios, siendo Dios, nos diera un Espíritu Santo sin poder. Pues ¿qué Espíritu Santo recibimos? Como dijeron aquellos discípulos de Juan allá en el capítulo 19 de los Hechos. Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? ¿Cuándo soy llenado del Espíritu Santo? ¿Cuándo soy bautizado del Espíritu Santo? Dentro de no pocos, muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, viene sobre ti el Espíritu Santo y recibes el poder del Espíritu Santo. Y eso te permite hacer cosas que ni tú te imaginas. ¿Cómo cuáles? Como ser buen padre, como ser buen hijo. No te vayas sí, entonces me voy a elevar y voy a hablar que nadie me entienda. No. Ser buen ciudadano, ser buen creyente, compartir el Evangelio. Y recibiréis poder para que vayan a Judea. Claro, Señor, estamos en Jerusalén. No, también en Samaria. Señor, en Samaria, sí, necesitas poder para irles a compartir el Evangelio. ¿A quién? A tus enemigos, a los que no quieres. Sí. Porque aquí estaba Judea, Jerusalén, Judea, aquí, pues que perfecto. Si yo quiero ser misionero en mi casa, aquí nada más. Pero para llegar a Galilea, ¿sí?, para llegar a la otra parte, tenían que atravesar por Samaria. ¿Y sabes qué hacían? Lo rodeaban. ¿Sí? Porque para eso se requiere poder.
y para ir lejos, hasta lo último de la tierra, hasta el Finisterre. Pablo entendió muy bien eso cuando se convirtió, porque nosotros leímos en Romanos cómo él deseaba ir, ¿a dónde? A España, al Finisterre, que en ese tiempo se consideraba el confín del mundo. ¿Sí? Entonces, y me seréis testigos. Ve al capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 4, dice desde el versículo 11, están Juan y Pedro compartiendo acerca del evangelio, habiendo sido acusados, encarcelados, etcétera, y amenazados. Y dice el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué eran capaces de decir eso? Porque habían recibido el Espíritu Santo. Y lo habían recibido con poder, con todo el paquete completo. Dios no nos da cosas incompletas, ¿sí? Incluso cuando tú lees allá Romanos 8, habla en presente y dice, y ya son glorificados, ¿eh? ¿Cómo? Porque es una realidad. Tú creíste en Jesucristo, tú ya eres glorificado. Falta nada más el momento, ya tienes la promesa, ¿sí? Ve el versículo 13. Entonces los demás, los que los amenazaron, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esas son las maravillas que espera Jesucristo de nosotros, no que estemos haciendo balbuceos y tirándonos el cosas por el estilo. Que prediquemos con denuedo. Nuestra condición no importa, hombres sin letras. No, pero Luis, es que yo nada más llegué, no tengo doctorado, solo tengo licenciatura. Pues ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a enseñar el evangelio? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, testificaban como lo acabas de escuchar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver ahora qué pasó en Pentecostés. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 1. Ahí estoy en el libro de los Hechos. Está escribiendo Lucas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, ¿qué dice? Llenó toda la casa donde estaban sentados. Tú aprendiste en la semana que las palabras que se usan para llenar son pimplemi y plero. Y esas palabras quieren decir llenar hasta el tope, saturar hasta el tope, ¿sí? Y dice que se llenó. ¿Qué se llenó? La casa. Pero ¿qué de la casa se llenó? ¿Una partecita? Toda la casa se llenó. Y dice, versículo 3, y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo fueron llenos? Como la casa, es la misma palabra, completitos. Dios no nos da el Espíritu Santo de distintas medidas. Pues fulano nada más le llegó hasta aquí el Espíritu Santo, por eso es que es así. Y perengano está aquí. Pero este hermano que casi se le ve su aureola, ¿verdad? O cree que se le ve su aureola, ese está hasta acá. No, hermanos, no es de esa manera, ¿sí? Dice que se llenó, que todos fuimos llenos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué ocurrió esto? Porque se estaba cumpliendo la promesa del profeta Joel, que él dijo, va a llegar un momento en que Dios va a mandar su Espíritu Santo
Y entonces van a ocurrir estas cosas maravillosas, como una señal de que efectivamente había ocurrido algo extraordinario. Seguimos leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Observa, estaban los discípulos, estaban otras personas, otros judíos, y estaba la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Lengua. No estamos hablando de balbuceos. Estamos hablando de personas de distintas regiones que hablaban distinto idioma, y cada uno, y eso es lo maravilloso que ocurrió, como señal de que había venido el Espíritu Santo sobre ellos, les entendía cada uno en su propia lengua. Y aquí dice quiénes estaban, ¿verdad? Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí menciona todos los lugares de donde vienen y que presumimos cada uno tenía su lengua. Y dice en el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No están preguntando qué quiere decir cada uno que está hablando, sino qué quiere decir este evento que está ocurriendo, esto maravilloso que estamos viendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué manifestación es? Nosotros sabemos, Dios estaba manifestando. Ese era el evento, nada menos. Se estaba derramando el Espíritu Santo en ese momento sobre el creyente, sobre todo aquel que había creído. Es impresionante. Pero vean a la conclusión que llegan ellos. Mas otros, burlándose, decían, ¿qué están? Llenos de mosto. Otra vez la palabra llenos. Aquí la palabra llenos nos muestra que ellos pensaban que estaban controlados por algo que no entendían. Y pensaban ellos que estaban controlados por el vino. ¿Sí? Aunque el vino más bien descontrola, sin embargo, se usa como para decir, pues estos están controlados por algo que no entendemos y suponemos que es el vino, ¿verdad? Porque solo un borracho puede andar haciendo esas cosas. Pero ¿qué dijo Pedro? Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. No es lo que ustedes están pensando. Todo esto no está ocurriendo por el control del mosto. Dice, como vosotros suponéis. Pedro se dio cuenta que ellos estaban suponiendo, puesto que es la hora tercera del día. Son las 9 de la mañana. ¿Cómo puede ser eso posible, verdad? Mas este evento, esta pregunta que ustedes hacen, ¿qué quiere decir esto? Pedro se los explica. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. ¿Cuáles son esos postreros días? Una vez que vino Jesucristo. Una vez que vino Jesucristo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y está diciendo todas las cosas que vieron. Entonces, nosotros vemos que cuando la Biblia habla de llenura, lo mismo se puede referir a cuando somos llenados nosotros con el Espíritu Santo, y todos somos llenados. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu? ¿Sí se acuerdan? Vean la expresión que se usa. A todos se nos dio de beber. ¿Por qué se usó
la expresión y la figura de beber? Porque se va al interior. Porque el Espíritu Santo, del cual se nos dio de beber a todos, viene a morar, dice allá en Romanos, en todos nosotros. En el momento en que tú crees, ahora ya, después de todos estos eventos de hechos, a partir de Romanos, en donde ya encontramos libros prescriptivos, no solo descriptivos. Eso no quiere decir que no es inspirado, eso no quiere decir que no es verdad absoluta, eso no quiere decir que no debemos creer en él, por supuesto que sí. Pero su propósito es describirnos lo que ocurrió. Queremos saber si eso es doctrina, tenemos que compararlo con otra parte de la Biblia, porque la Biblia no es de interpretación privada, dice el apóstol Pedro, sino ha de interpretarse a sí misma. ¿Esto dice? ¿En qué otra parte lo dice? ¿Sí? Entonces, a todos se nos dio de beber en el mismo espíritu, todos somos sellados en ese momento, todos somos llenados, somos saturados, a todos se nos da el poder del Espíritu Santo, a todos se nos da la llenura del Espíritu Santo. Por eso, luego a veces que oigo esa alabanza que el creyente canta de satúrame, Señor, con tu Espíritu, entiendo lo que queremos decir, ¿verdad? Porque ya estamos saturados del Espíritu Santo. Lo tenemos sin medida. Completos fuimos llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, entiendo que queremos decir, Señor, contrólame. Tú controla mi andar. Tú controla mi testimonio. Bien, vamos ahora, recordemos que Juan, allá en el capítulo 20, dice, los voy a enviar y recibirán, y prepárense para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió eso? En Pentecostés. Previamente, en el capítulo 1 de Hechos, ya vimos cómo Jesucristo les dice, ¿ya están listos? Porque ya en no muchos días va a ocurrir esto. Prepárense. Sí. Pero todavía faltaba algo para que ocurriera toda esa serie de eventos. ¿Qué era? Vamos al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Capítulo 7, versículos 38 y 39. ¿Ya lo tienen? Quiero que estemos siguiendo todos exactamente esto. El que cree en mí, dice el versículo 38, fíjate cómo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua viva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que en mi interior, yo tomé, acuérdate, tomé? ¿Qué es esto de que correrán dentro de mí ríos de agua viva? Ve el versículo que sigue. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Solo los que creen reciben el Espíritu de Dios, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Ya vieron? Porque Jesús, ¿qué? No había sido, ¿qué? Glorificado. ¿Qué se necesitaba para que todo esto ocurriera? Lo que Juan dijo en el capítulo 20, lo que Lucas dijo en el capítulo 1, prepárense, ya viene el cumplimiento de la promesa en no muchos días. ¿Qué hacía falta? Que Jesucristo fuera glorificado. ¿Sí? Ahora vamos al capítulo 17. Capítulo 17, versículo 5. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está Jesucristo con todos sus discípulos, ya está preparándose para el sacrificio. Dice, ahora Padre,
glorifícame, glorifícame tú. ¿Qué es lo que hacía falta? Regresemos a Hechos 2. Ahora sí estás moviendo tu Biblia, ¿verdad? Algunas páginas hasta estaban pegadas. ¿No? ¿Te acuerdas que tomamos a Pedro después del discurso de Pentecostés? Ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Les está diciendo qué es lo que pasó. ¿Cómo debe de entenderse ese evento de Pentecostés? Seguimos con el discurso de Pedro, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente quién, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el Mesías, el Señor y el Cristo. Esto es lo que pasó. Ya en este discurso, ya ocurrió la muerte y la resurrección. Es más, Jesucristo ya ascendió. Vean lo que dice el versículo 9 del capítulo 1. Después de que les dice, me seréis testigos en todo tal, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Ven la armonía de la Escritura? ¿Cómo se explica a sí misma? Versículo 36, vuelvo al capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente todos los judíos, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se entristecieron para arrepentimiento. Acuérdense que hay dos tipos de tristeza, como dice 2 de Corintios, ¿verdad? Esa es la tristeza para arrepentimiento. Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese de agua cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál iba a ser la regla? Aquí la estaba diciendo Pedro. Tú vas a creer, tú vas a recibir el Espíritu Santo. Completito. Sello. Remojada no, porque es el bautismo con agua. Sello, saturación, llenura, poder, todo lo recibes en el momento. ¿Sí? Pero ve lo que les aclara Pedro, versículo 39. Porque para vosotros, judíos, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Quiénes estaban lejos? ¿Los de Samaria? ¿Los gentiles? ¿Los del Cabo Finisterre? Todos ellos estaban lejos. Para ellos también era. ¿Por qué dijo Pedro esto? Porque si no hubiera sido así, los judíos hubieran dicho, ya ven, nosotros somos el pueblo de Dios, ahora nosotros somos la iglesia. Y nosotros sabemos que una cosa es el pueblo de Dios, los judíos, que eso no ha desaparecido. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice allá en Romanos 9, y contesta Pablo, megenoito, de ninguna manera. Sigue siendo su pueblo y en su momento va a tratar con ellos. Pero ahora es la iglesia. No hay tal teoría de la suplantación. ¿Sí? La iglesia es una cosa, el pueblo, y todos juntos estaremos reinando. Los judíos que crean también. ¿Sí? Entonces les dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué estaba? Yo no sé si Pedro estaba consciente de lo que estaba diciendo, pero estaba profetizando, porque estaba lleno del Espíritu Santo y estaba profetizando lo que iba a pasar posteriormente. Vamos al capítulo 8. Vamos a Hechos 8, 14, 17. Todo esto lo viste en la lección y trae una gran enseñanza para que tú no estés confundido con que de repente te digan, bueno, sí, tú eres creyente y ya te bautizaste en el Espíritu Santo y con agua y todo eso, pero no has recibido la llenura del Espíritu Santo, porque si no, hablarías como yo. Y sanarías como yo y harías milagros como yo, ¿verdad? ¿Existen los milagros? Claro. ¿Existe la sanación? Claro.
pero no como nos las quieren mostrar, sino como la muestra la Biblia, y que lo vamos a ver en semanas siguientes. Estamos en el capítulo 8, en el versículo 14, ve lo que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que, ¿en dónde? En Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, por las personas que habían recibido la palabra, para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué ocurrió esto en distinto momento? ¿Y por qué tuvo que ocurrir? Porque de no ser de esa manera, los judíos hubieran pensado lo que justamente les mencionaba hace un momento, que solo ellos eran los únicos receptores del Espíritu Santo. Y con esto Juan y Pedro dieron testimonio: también tus enemigos, también ellos. Porque dice: a todos los que Jesús llamare. Y dice en Romanos allá 8, conforme a su propósito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No nada más a los judíos, al mundo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vamos al capítulo 10. Otro evento. Capítulo 10, aquí vamos a ver varios pasajes, 43, 48. Pero antes, te comparto cuál es la escena. Juan tiene un sueño, viene Dios y le dice: tienes que ir a ver a Cornelio, porque yo lo he llamado. Y en ese sueño ve un lienzo, ve con distintos alimentos, y dice Pedro: yo no como moronga, yo no como conejo. No llames inmundo lo que yo ya santifiqué, lo que ya bendije. Y dice Pablo a Timoteo: vendrán tiempos cuando vendrá persona que prohibirán comer, cuando que todo lo que comes, si tú lo bendices, con eso ya está santificado. Tremendo, ¿no? Entonces le dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio, porque lo manda a ver a Cornelio, y dice: pues ni modo, me mandó Jesús, pues ¿qué hago, no? Dice: mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre, porque Cornelio se postró, ¿verdad? Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Fíjate cómo Dios condujo todo, que Cornelio sabía que venía Pedro sin saberlo. Dios preparó todo y entonces reunió a otras personas. Habían varios ahí reunidos y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán qué abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí? Versículo 43. Comienza a hablar Pedro a todos los que están, no nada más a Cornelio, acerca del evangelio. De hecho, voy a leer desde el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Está hablando de Jesucristo y del evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oye, ¿tú ya recibiste el Espíritu Santo y el bautismo y el sello? Sí, pero no te ha caído. ¿Cómo? ¿Sí? Dice, porque cualquier
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se derramase el Espíritu Santo. Es lo mismo, caer, derramar, bautizar, sellar, todo viene el paquete completo. Pero aquí, en este evento, como allá con los samaritanos, lo que les estaba diciendo Dios, los gentiles también son parte de la iglesia, porque también a ellos los sello. Porque si no, los judíos hubieran quitado a los samaritanos y juntarnos con un gentil. Nosotros hemos tenido en nuestra iglesia judíos, creyentes. ¿Verdad? Entonces, vemos cuál es el propósito de esta descripción de hechos, porque no es un libro prescriptivo, sino descriptivo. No nos dice hagan esto, sino dice esto ocurrió, ¿verdad? Inspiradamente, por supuesto. Vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos. También ahí vamos a los versículos 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué les pregunto eso? Porque esa es la regla. Recibir el Espíritu Santo cuando tú crees. ¿Sí? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Juan predicó antes que viniese Jesucristo. De tal manera que este es el prototipo de creyentes que creyeron en los términos del Antiguo Testamento. Mucha gente me pregunta: oye Luis, ¿y los de antes de Jesucristo también son cristianos y también van a...? Sí. Hubo personas que creyeron en el Antiguo Testamento, nada más, la diferencia es que ellos creían en el Mesías que había de venir. Nosotros creemos en el Mesías que ya vino. ¿Sí notan la diferencia? Pero también ellos son creyentes. ¿Quién vino antes de Jesucristo? Juan, a pavimentar el camino para que viniera Jesucristo, como lo dice también el Evangelio de Juan en los primeros versículos. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído así hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que dice que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sabes lo que pensaban los judíos? Entonces estos también son como yo, igualitos. Todos ellos son creyentes, todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ya específicamente, se nos está terminando el tiempo. ¿Hasta qué horas les dieron permiso? Bueno, entonces no se me está acabando el tiempo. Vamos a Efesios. Vamos a ver ahora un libro prescriptivo, no nada más descriptivo, en donde se nos ordena, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ¿de qué hablamos? Hablamos de ser controlados del Espíritu Santo. Hablamos de ser conducidos por el Espíritu Santo. Hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice allá Pablo a los romanos: y el que es guiado por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. ¿No eres guiado por el Espíritu Santo? Dice: examínate, como le dijo a los corintios allá en 2 de Corintios, a ver si estás en la verdad. ¿Sí? Entonces les dice, estamos en Efesios, vamos a Efesios, vamos al capítulo 2, primeramente, ya que vamos a estar en ese libro. Ando perdido, yo ando por otro lado. Ahí los hermanos en el estudio tienen que casi guiarme con las manos para encontrar los pasajes. Hoy ocurrió, simplemente, ¿verdad? Entonces, en Efesios 2:13-16, ve lo que dice: pero ahora,
en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir en Cristo Jesús? Que estamos en Cristo Jesús. Y estamos en Cristo Jesús porque hemos creído en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús. Y ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿cómo estábamos? ¿Te acuerdas que esta palabra lo usó Pedro en su discurso? Dijo, esto es para estos y para los que están lejos. Nosotros éramos los que estábamos lejos. Dice, para los que estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Te acuerdas cuando les dijo, reciban la paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los ambos pueblos? El pueblo judío y todos los que no son judíos. ¿Sí? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne enemistades. ¿Con quiénes eran enemigos? Con los samaritanos, ¿te acuerdas? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, ahí mismo en Efesios, propiamente, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? La llenura. Ya sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Dios nos llenó el tanque de gasolina y tiene motor, ¿sí? ¿Qué es lo único que hace falta? Andar. Préndelo. Pero hay quien lo apaga. ¿Sí sabes que podemos apagar el Espíritu Santo? ¿Lo dice la Escritura? ¿En dónde? Ah, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:19. Y no, ahí está dando varios preceptos, por eso es preceptivo. Varios preceptos, dice, orad sin cesar. No hagas esto, no hagas aquello, no apagues el espíritu. Tienes el tanque lleno y tienes el motor. No lo apagues, camina. ¿Sabes a qué se refiere los capítulos 4 y 5 del libro de Efesios? Nosotros a veces les enseñamos, ahora lo están aprendiendo en el Sermón del Monte, a registrar, encerrar las palabras, ponerles una palomita, todo eso. Te enseña muchísimo ese sistema, ¿sí? Ve a qué se refieren estos dos capítulos. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Que andéis, ¿sí? Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no ¿qué? Andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 1 2 del capítulo 5. Y andad en amor. ¿Cómo es posible esto? Versículo 15. Mirad pues con diligencia, ¿cómo qué? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿A qué se refiere? A nuestro andar cristiano. Y dentro de este contexto de estos dos capítulos viene el versículo 18, que dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. Que tu andar esté guiado, controlado, conducido en obediencia por el Espíritu Santo. Con control, no con descontrol. Un borracho lo pones a caminar en línea recta y se va a caer. Hubo una época que aquí ya en el ministerio público, a lo mejor algunos experimentaron esto, les ponían una línea, decían camine por ahí, para ver si estaban en estado de embriaguez y así venían conduciendo. Y si superaban esa prueba superada, les ponían la del 4, ¿verdad? Cruzar el pie por atrás, extender los brazos y a ver si podían. Porque no tienen control sobre ellos. Pero esto nada más es un ejemplo, lo del vino. Porque las personas pueden estar controladas por otra cosa. Si tú ves el capítulo 4, dice, por ejemplo, en el versículo
En el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Versículo 27, no deis lugar al diablo. Versículo 28, el que hurtaba. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿A qué se refiere? A cómo andamos. ¿Sí? Si yo veo una persona que anda ahí por la vida y no nada más borracho. ¿Te acuerdas cuando apedrearon a Esteban, allá en el capítulo 7? ¿Cómo estaban los que la apedreaban? Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, ¿sabes lo que pudo decir? No les tomes en cuenta este pecado. Solo una persona llena del Espíritu Santo habla así. Nuestro hablar. ¿Y cómo estaban ellos? Dice ahí que estaban llenos de odio, de rencor, porque claro, les estaba diciendo sus verdades, ¿verdad?, al pueblo judío. ¿Y sabes quién estaba entre ellos? El que dijo estas palabras, Saulo. Dice que Saulo consentía en su muerte porque estaba lleno de odio. Dice el versículo 1 del capítulo 9 de Hechos, dice Saulo respirando amenazas. Esa era su vida. Lo que nosotros respiramos, nuestro aliento, demuestra lo que pensamos, lo que traemos. ¿Qué traemos? Rencor, odio, desesperanza, lo que tú quieras. Y eso nos controla, nos hace hacer cosas. Pero cuando somos controlados por el Espíritu Santo, entonces podemos hacer todo esto que viene aquí, incluyendo el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas. El marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Solo una mujer controlada y llena del Espíritu Santo, obediente, puede sujetarse a su marido. Solo un marido obediente, controlado, lleno del Espíritu Santo, puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un andar correcto del creyente y no otra cosa. Oremos. Padre amado y bendito, gracias por tu palabra. No tenemos nada que decir ante el estudio cuidadoso de tu palabra. Enséñanos a ser diligentes. Enséñanos a mirar, como dice Efesios 5:15, con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Enséñanos a llenarnos del Espíritu Santo, porque ya lo tenemos y estamos llenos de Él. Lo único que necesitamos es caminar. Que nuestro andar sea digno de un creyente. Que nuestro andar demuestra de que somos imitadores de Dios como hijos amados, como dice tu palabra. Bendices, no Señor, bendice nuestro entendimiento, bendice tu palabra que entra a nuestro corazón para que eche raíces y que podamos entenderla como tú nos las has dejado. En Cristo Jesús oramos. Amén.